Buenas tardes. Bueno, de nuevo aquí, de nuevo un llenazo. Muchísimas gracias por esta constancia en aguantarnos y seguir explorando diferentes momentos y aconteceres de la vida de nuestra reina Urraca I de León. Me decía, esta tarde precisamente estuve hablando con una editora y me ha dicho que este año se vende todo lo que se llame Urraca. No sé, no acierto a entenderlo, ¿no? Pero sobre todo creo que deberían empezar a tratar este tema un poco los gurús del marketing a nivel incluso muy global. Yo entiendo lo que puede ser una reina, mujer, no solo menospreciada, sino maltratada, etcétera, y un tipo al lado absolutamente despreciable, ¿verdad?, maltratador, ya que la historia le ha llamado incluso una cosa como el batallador. No creo que se atreviera en privado a batallar con Urraca, eso lo tengo para mí. Bueno, de todas las maneras, para romper un poco el hielo, insisto en el agradecimiento. Agradezco también a Tomás, que está aquí con nosotros, que ha aceptado, ha sido casi un asalto en el camino, ¿no? Oye, nunca mejor dicho lo del camino, ¿eh? Lo he tirado así un poco con bala. Está el señor director general, ¿verdad? Y se me fue el nombre. Anselmo también. Bueno, es decir, aparte de nuestro concejal de Participación Ciudadana y el presidente de la Federación de Vecinos y Vecinas, vecinales, ¿verdad?, como solemos decir. Bueno, pues hoy tenemos a uno de los que más, si no el que más, conoce los viejos caminos, ese camino de Kelvin y todo lo demás, ¿verdad? Insisto que agradezco mucho a Tomás que esté aquí hoy, porque inaugura en cierto modo este ciclo de aspectos parciales de la vida de Urraca. Nadie había hablado hasta ahora sobre Urraca, reina del camino. Hombre, sí sabíamos que Alfonso VI había hecho cosas, etcétera, pero es que es importante que reivindiquemos también la figura de Urraca en ese sentido. Bueno, no os privo más segundos ni minutos para que escuchéis a Tomás, y si queréis saber un poquito de lo que mandó, porque yo, la verdad, cuando me mandó este currículum, yo dije, Tomás, eres excesivamente modesto, ¿eh? Hay que poner un poco más porque me sobra tamaño. Pero bueno, Tomás está aquí y es un primer espada en estas cosas. Muchísimas gracias, gracias a ustedes, y vamos a disfrutar una hora con él. Gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Tengo que dar una gratitud especial a Ángel González Ternas, que es el comisario de los Caminos de Santiago y director general de Turismo, porque me anunció esta mañana que iba a asistir a la conferencia. Y yo con él no he tenido una gran relación, pero siempre ha sido sumamente satisfactoria y tenemos una relación realmente... Se oye bien, se oye. Sí. Tenemos una relación realmente casi Se llenará. sí, así. O se apaga. Vamos a ver. ¿Ahora se oye? Bien, muchas gracias. Muchas gracias Decía que gracias a Ángel, que está aquí, gracias a Anselmo, que también es un personaje del mundo del camino, con el cual hemos colaborado en los últimos años en diversas iniciativas. Y tengo por ahí también otro personaje que es Luis Gutiérrez, también vinculado al camino. Gracias en general a todos los que están aquí, a muchos amigos, muchísimos, y vamos a hablar de Urraca. Vamos a hablar de Urraca como mujer vinculada al Camino de Santiago, pero también aprovechamos para hablar de la monarquía leonesa en el camino de la peregrinación. La monarquía leonesa
y también de la monarquía leonesa, evidentemente, que es absolutamente, ha sido absolutamente necesaria para la consolidación del Camino de Santiago. En primer lugar, considero necesario hablar de lo que era el eje del Camino de Santiago, que es el propio Santiago. Entonces, perdón. Sí, así está bien. En primer lugar, del propio Santiago, porque en el origen está el apóstol. Santiago, en el origen está el propio apóstol, Santiago el Mayor, el hijo de Zebedeo. Os acordaréis de cómo en determinado momento Jesús encuentra en el mar de Galilea a Santiago y a Juan, que son hijos de pescadores e hijos de Zebedeo, y justamente les dice que dejen la pesca y que vayan con él a pescar hombres, ¿no? En esos textos de los evangelios hay tres apóstoles absolutamente especiales. Uno de ellos es Pedro y los otros son los hijos de Zebedeo. Pedro, ahí digo, la piedra, el autor y el silencio. Los tres aparecen en momentos cruciales de la vida de Jesús y son personalidades distintas. Pedro será, como su nombre dice, ¿no?, la piedra en la que se asienta el futuro de la Iglesia. Juan, como el autor. ¿Por qué el autor? Porque Juan es evangelista. Juan es también autor de diversas epístolas, y Juan es también el autor del libro del Apocalipsis. Y el silencio, porque curiosamente Santiago está en esos momentos cuando Jesús dice va al huerto de Getsemaní, le dice a estos tres acompañarme, lo mismo que en otros momentos, pero en cambio de Santiago se habla absolutamente poco. Es decir, es un personaje importante, pero del que se sabe poco, ¿no? Este trío de este trío elegimos, vamos a seguir hablando un poco de Santiago. Sabemos, efectivamente, que está en episodios como el de la hija de Jairo, una resurrección, lo de la oración del huerto, lo de Getsemaní, y la transfiguración, que es uno de los momentos especiales de los evangelios. Pero sabemos también que a Pedro lo mataron, le cortaron el cuello en determinado momento en el reinado de Herodes Agripa. Ya muerto Jesús, ¿no? Herodes Agripa, para dar placer a los judíos por las disensiones religiosas del reino, aprisiona a Pedro y a Santiago, ¿no? En ese momento Pedro puede huir, dicen, ayudado por un ángel, y Santiago finalmente será decapitado hacia el año 43-44. Herodes Agripa estuvo como rey de Judea desde el 41 hasta el 44, y al final de su reinado fue cuando se decapitó a Santiago, ¿no? Ahí tenemos, voy a hablaros un poco también, comentaros a veces las imágenes que he metido, que procuro que sean relativas a los temas y a ser posible de arte, como habéis visto. La anterior, la de la decapitación, es del pintor Francisco Rugata. Esto es sencillamente una letra capitular que está en un documento de un museo de Valencia, y en ella aparece la P de Pedro en el momento en que es liberado por el ángel, y aparece al fondo alguien que parece estar dormido, que será seguramente Santiago, ¿no? Bueno, pues estos hechos aparecen en libros que son los Hechos de los Apóstoles, otro libro de Clemente de Alejandría y Eusebio de Cesarea, que escribió muy pronto una historia de la Iglesia. Son libros muy próximos al momento en que se produjeron los hechos, con lo cual esta coincidencia de información da a entender
da a entender que son evidentemente datos reales, ¿no? Los martirologios griegos, un martirologio es un libro en el que trata sobre la vida de los santos y mártires, ¿no? En los martirologios griegos se alude también a la decapitación y se dice que después de la decapitación se produjo la dispersión apostólica. La dispersión apostólica es el momento en que los apóstoles restantes se distribuyen por el mundo a predicar. Querría decir, si la dispersión fue después de la muerte de Santiago, quiere decir que Santiago no vino a España, como dicen algunas leyendas, entre ellas la del Pilar de Zaragoza. Bueno, en los textos del siglo VII ya se empieza a decir que Santiago, que pudo o que vino a España. ¿A qué se debe ese cambio de opinión? Ese cambio de opinión se debe a que algunos autores seguramente vieron cómo se habían dispersado los apóstoles y dijeron, hombre, a Francia, a la Galia y a España no ha venido nadie. Y dijeron, pues ahí seguramente fueron este y este. Y se pusieron a Felipe en Francia y a Santiago en España. Pero evidentemente no hay refrendos reales que puedan consolidar esa opinión, ¿no? Felipe y Santiago, lo más fácil es que no estuvieran predicando ni por la Galia ni por Hispania. Y seguimos avanzando en el tiempo y hablamos en general de la Edad Media, del momento en el que surge lo que se llama la invención, en la historia de la aparición de los restos, ¿no? Y vamos a decir que la Edad Media es un periodo de mucha vaguedad, en el que coinciden los restos del paganismo con leyendas, mitos y textos hagiográficos. Lo que se llaman textos hagiográficos no suelen ser textos realmente científicos, son hechos para incitar a la creencia de los devotos, incitar a la devoción, pero no son documentos científicos como los hechos ahora, que cuando realmente hay que buscar datos, comprobaciones, etcétera, etcétera. Hay una pervivencia del paganismo en este tiempo, una pervivencia del paganismo que es todas las creencias de los dioses locales, de los dioses romanos, aún están vivas y aún suenan, aún se mantienen. Os diré un ejemplo cercano, y es en tal sitio como la iglesia de la abadía de San Isidoro, en la Puerta del Cordero, una puerta realmente linda, en la parte superior izquierda, el tercer relieve, en un templo cristiano, está el dios Mitra, que es un dios oriental. Y dijo, ¿cómo está el dios Mitra allí? Pues está, si veis el tercer relieve, hay un toro, un señor que está encima del toro, metiendo en el cuello, metiéndole un puñal, el señor con una capa y con un gorro, y abajo del toro brujulea una serpiente. Todos son símbolos de la religión mitraica. Estamos hablando de un templo de León, ¿no? Y si hablamos un poquito más lejos, pero cerca, conoceréis que cerca hay una devoción muy importante que se llama la Virgen de Castrotierra. Y os explicaré que la Virgen de Castrotierra es el culto de adoración a la diosa Terra. En tiempos romanos, ahí se adoraba a la diosa Terra, y la diosa Terra, Telus, es la diosa que protegía, es la diosa de la tierra, la que protegía a los campesinos ante los desastres climáticos, ante las sequías, y una diosa a la cual se hacían especiales ofrendas y procesiones en los momentos en que faltaba la lluvia. Pues bien, en algún momento se cristianizaron muchas de esas costumbres paganas y se asumieron como cristianas. En algún momento la diosa Terra fue transformada en Virgen de Castrotierra y aunque sigue siendo un culto
en realidad un culto civil, porque si sabéis, quienes conocéis el tema, veis que cuando se mueve a la diosa Terra, porque hay una catástrofe climática, que es la gran sequía, cuando se mueve no la saca el sacerdote ni el obispo, la sacan los síndicos, y los síndicos son los representantes del pueblo, y la sacan con las enseñas del pueblo, con los pendones. Es decir, estamos ante un culto mitad religioso, mitad civil, que es de procedencia romana. Es decir, no os extrañéis que en la Edad Media el paganismo esté mucho más presente todavía en los territorios de nuestra tierra, que lo están en estos momentos. Digo que aún podéis ver detalles del paganismo 2000 años más tarde, ¿no? Bueno, hay en ese mundo de tanta difusión de historias, leyendas, etc., hay leyendas como la barca de piedra, que posiblemente se dice en muchos casos que hasta el cuerpo vino de una barca de piedra, el cuerpo de Santiago, pero que cerca hay otro santuario importante, muy importante para los gallegos, que es San Andrés de Teixido. En San Andrés de Teixido se dice que San Andrés vino a Teixido en una barca de piedra, y no solo se dice eso, sino que además se dice que la barca de piedra es un islote que está cerca de Teixido, ¿no? Quiero decir que hay muchas cosas que son realmente invenciones, que son leyendas, que son historias que por lo menos puede decir que son polémicas. Ya no digo que sean falsas, porque alguna a lo mejor habrá cierta. Es polémico también los restos de Compostela, y tal así, por ejemplo, en 1878, cuando se recuperaron los restos por Antonio López Ferreiro. Antonio López Ferreiro es un personaje culto, un clérigo, un miembro del Cabildo de Compostela, y escribió como conocedor de este mundo, dice, hay 14 o 15, no recuerdo el número exacto, de restos de Santiago distribuidos por el mundo, y citaba lugares, cabezas, citaba lugares de abrazos, citaba varios lugares donde había cuerpos, y lugares que están en Francia, en Italia, en Bélgica, en Inglaterra y por supuesto en España, aunque evidentemente los restos más famosos son los de Santiago de Compostela y los de Toulouse, Francia, ¿no? Quiero decir que es un mundo relativamente confuso, ¿no? Bueno, voy a hablar muy brevemente de muchas cosas, porque si no se nos pasa el tiempo. Resulta que en el año 800 y algo, 800 y poco, es el momento en el que aparentemente se dice que se descubrieron los restos del apóstol. Es un tiempo en el que hay un monje muy interesante que es Beato de Liébana. Beato de Liébana, que escribe, que es polemista. En ese momento hay una herejía que es el adopcionismo, una herejía que ha contagiado a Elipandro, que es el obispo de Toledo, y a Félix, que es el obispo de Urgel, ¿no? Y hay ese tema. Él escribe en contra del adopcionismo, pero también escribe unos comentarios sobre el Apocalipsis y otra serie de cosas, ¿no? Y a raíz de esos comentarios del Apocalipsis surgieron un montón de copias del libro del Apocalipsis, que son unas copias auténticamente impresionantes por ese arte, diríamos, tan duro, tan expresionista, ¿no? Esa imagen es de una copia del libro del Apocalipsis de Fernando I y de Doña Sancha. Bueno, pues quiero decir que es un mundo en ebullición. En ese mundo religioso, en relativa ebullición, se produce el hallazgo. El ermitaño Payo vio unas luces en un lugar de Galicia, y en determinado momento dice, esto es especial, esto tiene que tener algo extraordinario. Se lo comunicó a Teodomiro, que era obispo de Iría, el actual Padrón, y el obispo fue a ver el lugar de las luminarias, y lo que encontró fue
un yacimiento arqueológico donde había, arqueológico en el pensamiento actual, donde había restos de tumbas y alguna más destacada. Y entonces el hombre dedujo, se hablaba ya de que Santiago había venido a predicar al occidente, y dice, pues a lo mejor son las tumbas de Santiago, vista la grandeza de la tumba o la importancia, ¿no? Y Teodomiro se lo comentó Alfonso II. Alfonso II es un rey muy importante de la monarquía astur. Alfonso II fue el que trasladó la corte a Oviedo, que antes estaba en otros lugares de Santander y de Asturias, ¿no? Traslada a la corte de Oviedo y muestra gran interés por los asuntos religiosos. Es posible que el propio Alfonso II estuviera al tanto de todos estos temas e incluso que hubiese conocido a Beato de Liébana, porque vivieron en el mismo tiempo varios años, ¿vale? A lo mejor coincidieron la vida en 30 años, pero aparte de eso, Beato de Liébana había sido confesor de Adosinda. Adosinda es la mujer del anterior rey, es decir, que era muy fácil que Alfonso II conociese a Beato de Liébana. Digo que es un rey muy importante que mantiene contactos con Carlomagno y entonces, y muy interesado en la unidad religiosa. Carlomagno y los francos también estaban en ese momento con el problema del adopcionismo, ¿no? Y él también quiso dar una unidad religiosa al reino, pero además se dio cuenta que ese reino del norte, ese reino había quedado con un catolicismo que no tenía tanta importancia, un catolicismo muy lejos de los centros tradicionales que eran Mérida, que era Toledo o que era Tarragona, ¿no? Entonces dice, bueno, pues la tesis del obispo Teodomiro me viene muy bien para fortalecer la importancia religiosa de mi reino, ¿no? Y entonces este momento es esencial. Él dice, efectivamente esos restos serán seguramente los del apóstol, es decir, valida la tesis de Teodomiro, pero no solo la valida, sino que además hace el locus santus, el lugar sagrado. Entonces se hace un templo, hace un baptisterio y hace un monasterio. El monasterio, cuando digo hace, quiero decir que impulsa, que se crea, ¿no? El monasterio, que se sigue llamando de antealtares, que se origina en torno y para mantenimiento y control del lugar donde estaban los restos que descubrió Payo y Teodomiro, ¿no? Ahí digo, y el giro, es importante también esta palabra, el giro es el lugar, la jurisdicción que se le da al lugar santo, es decir, es como una especie de señorío que se le da al lugar sagrado. En este caso, el giro que concede el rey Alfonso II es de 3 millas. Entonces, 3 millas a la redonda, todo eso es, por así decirlo, una palabra más moderna, es el señorío de Santiago, ¿no? Por cierto, el rey Alfonso II, que dije que era un rey muy interesado en el tema religioso, es el que entregó al Templo del Salvador de Oviedo en la Cruz de los Ángeles, esta joya, y que entregó también el Arca Santa, que la trajo de otro lugar, el Monte Sacro, y la llevó justamente a la que fue capital del reino en aquellos momentos. Vamos a hacer un breve paso por una serie de reyes para que veáis cómo cada rey sigue aportando. Tenemos a Ramiro I, que es el momento en el que se produjo la batalla de Clavijo. Los historiadores creen prácticamente por unanimidad que la batalla de Clavijo nunca existió, que fue una leyenda. Entonces, pero esa batalla sirvió para algo, para crear la figura de Santiago Matamoros, de Santiago defensor del cristianismo y enemigo del Islam, ¿no? Y empiezan a aparecer, a partir de ese momento,
figuras con Santiago con una espada. Es decir, hemos transformado a un señor que muere a la espada a un señor que maneja la espada, ¿no? He recogido esa foto porque me pareció preciosa, me pareció de una belleza, de un dramatismo y de una ingenuidad fuera de lo común. Esa foto es un relieve que está en la puerta de la iglesia de Villalangos. Cuando la vi dije, mira qué cosa más curiosa, es puro arte naif, ¿no? Y ahí tenéis a Santiago enarbolando la bandera y la espada y debajo los restos de su combate, ¿no? Bueno, digo que la victoria de Clavijo, siendo una fábula, una invención, sirvió para establecer la imagen de Santiago como matamoros y establecer un diezmo de apoyo a Compostela, que se consolidaría en el tiempo siguiente. Cito a Ordoño primero, que viene luego, porque él amplía el giro, lo dobla, es decir, va creciendo el lugar sagrado, va creciendo el dominio, y se produce en su tiempo una batalla, que es la batalla de Albelda, en la que ganan los cristianos, y se estima que esta pudo ser realmente la batalla que se llama de Clavijo. ¿Por qué? Porque Albelda estará a 3-4 kilómetros de Clavijo en línea recta. Albelda en un lugar más bajo y Clavijo sobre un otero donde hay un castillo, es un lugar muy, muy bonito, y realmente se estima que cuando se habla de la batalla en la que dominan los cristianos a los musulmanes, se refieren a la batalla de Albelda, que ya se produjo en tiempos de Ordoño I. Prácticamente un siglo más tarde, algo menos, llega otro rey absolutamente crucial, y es Alfonso III el Magno. Alfonso III el Magno, que utiliza ya eso de Imperator totius Hispaniae, ¿no? Es decir, emperador de toda España, que luego emplearán numerosos reyes de León, ¿no? Consolida el reino. Este hombre pasa, conquista Lamego, conquista Coimbra, conquista una serie de ciudades portuguesas y avanza prácticamente hasta Lisboa, y también por el interior hasta la cordillera central, ¿no? ¿Por qué es especialmente interesante este hombre? Porque vio que el tema de Locus Santus de Compostela estaba funcionando muy bien, y entonces hizo un nuevo templo. Porque el anterior ya se había quedado pequeño para la actividad que tenían los peregrinos que iban llegando. Peregrinos del territorio, evidentemente, pero porque todavía no hay un despliegue internacional de Santiago. Curioso, para los nuevos, él que había sido un gran conquistador hacia el sur, empleó esos viajes con sus tropas para recoger una serie de materiales que emplearía en el nuevo templo que edifica, y que sería, por el tiempo, evidentemente, del estilo del arte asturiano, que seguramente vosotros conocéis, esas iglesias encantadoras que hay del prerrománico asturiano. Bien, esa miniatura tenemos a Alfonso III, tenemos a su lado a Jimena, que es la mujer, ¿verdad? Y que en el año 899, cuando inauguran el templo, acudirían ambos en peregrinación a Santiago de Compostela, en una peregrinación que fue famosa porque fue una comitiva absolutamente que nunca se había visto igual, ¿no? Hizo más peregrinaciones, hizo una en el 74, en el que llevó esta otra cruz a Santiago de Compostela. Fue una cruz, es otra cruz del mismo estilo, un estilo que podríamos decir un estilo asturiano, una cruz que fue robada en 1906, nunca más se supo de esa cruz, ni qué pasó con ella, ni dónde acabó. Lo que sí se sabe es que esta otra que hay ahora es una copia hecha en Galicia, y que está en estos momentos en la capilla de las reliquias
de la Catedral de Santiago, en el centro de la capilla del retablo ese tan estupendo que tiene, está en la copia de la cruz de Alfonso III. Bueno, Alfonso III impulsa la hospitalidad y otro elemento esencial en Alfonso III, traslada a León el reino, a la sede del reino. ¿Qué quiere decir? Que si hasta ahora podemos hablar de reyes que ya son peregrinos, que se interesan por Santiago y que avanzarían por lo que es el camino primitivo, a partir de Alfonso III tenemos reyes que irán por el camino de León, que es el camino francés. Bueno, continuamos en este repaso a los reyes, que en este momento nos detenemos en el viaje de un obispo, y es de Godescalco. Godescalco, a mediados del siglo X, viaja desde Puy-en-Velay. Puy-en-Velay, entonces, lo mismo que es cuando hablaban de Oviedo, era El Salvador, porque era la iglesia del Salvador. Dicen, el camino del Salvador es el camino de Oviedo. En ese momento, Anis era Puy-en-Velay. Bueno, pues es el obispo de Anis. Entonces, él en determinado momento vino hasta Compostela. ¿Cómo sabemos que vino hasta Compostela? Pues realmente, a veces cuando sobre los temas de las historias del Camino de Santiago aparecen cosas nuevas, porque en los archivos de las ciudades, de los conventos, de los monasterios, aparecen textos que nadie los había leído con atención. Entonces, en el siglo XIX llegaron unos documentos a la Biblioteca Nacional de París y quien los leyó, quien se puso en determinado momento con un libro, con un manuscrito, lee que el escriba Gómez del monasterio de Albelda había hecho ese libro, había hecho esa copia, que se la entregó a Godescalco, que había viajado a Santiago de Compostela. Es decir, en el siglo XIX se descubrió que justamente Godescalco había ido a Santiago de Compostela, merced a un libro de la Biblioteca Nacional Francesa. Sobre este viaje, que se considera el primer viaje documentado de un jerarca de la religión hacia Santiago, sobre este viaje ha escrito en general, sobre todo el Camino de Santiago en Francia, Humbert Jacomet, ¿no? En función de los escritos de Jacomet, Godescalco bajaría por el valle del Ródano, por el Ródano siempre fue en tiempos romanos y luego hasta hoy un lugar de bastante navegación, ¿no? Posiblemente bajó por el valle del Ródano para entrar por Cataluña, el valle del Ebro, y llegar a León y continuar a Galicia. Por cierto, Jacomet dice, es posible, porque esto debe de ocurrir en tiempos de Ramiro II, es posible que trajese, como muchos en la historia de los viajeros que han dejado libros escritos, a veces vemos que aparte de su devoción vienen con algún otro encargo, bien sea comercial o en algún caso diplomático. En ese momento Jacomet deduce que en ese momento el reino de León ya está con un cierto poderío. El rey Ramiro II fue precisamente un gran rey, un gran guerrero, y que pudo ser también un contacto entre Aquitania y León, ¿no? Tomás, Sí. separa un poco. Bueno, en este tiempo empiezan a haber también en los martirologios de toda Europa indicios escritos sobre la presencia de Santiago en un lugar de Galicia, ¿no? Entonces, Floro de León hasta el 950, Haro de Vienne en el 980 y Nocer de Sangal en el 990 apuntan a que está en un lugar cercano al mar británico, así le denominan Atlántico en ese tiempo, está la tumba de Santiago, ¿eh? Entonces, Floro de León y Haro de Vienne son ciudades de la zona del Ródano y donde efectivamente ya había, como vimos con Godescalco, cierto conocimiento de los temas
de Compostela. Nózquer de Sangal es también muy interesante porque Sangal es un monasterio, ahora Patrimonio de la Humanidad, que está en el extremo oriental de Suiza, muy cerca de Austria, ¿no? Y Nózquer de Sangal ya también lo cita, quiere decir que ya la noticia estaba en buena parte de Centro Europa. En este momento la miniatura es Nózquer de Sangal escribiendo algunos de sus libros. Nózquer de Sangal escribió más libros, uno de ellos La Vita Caroli, que es la vida de Carlomagno. Se conserva en este caso en una biblioteca de Cracovia, Polonia. Seguimos muy rápidamente con reyes. Ordoño II es otro rey tremendamente efectivo que tuvo grandes incursiones en territorio musulmán. En alguna de ellas trajo un tesoro extraordinario que entregó íntegramente a Compostela. Un tesoro del que nunca se ha sabido más, pero que posiblemente se lo llevaron un tiempo después, cuando Almanzor llegó a Compostela. Ramiro II, gran luchador, la batalla de Simancas, y de Ramiro II es esta cruz votiva, que es, el material no es tan rico como las asturianas, pero es realmente una cruz votiva muy bella, que está en el Museo de León, y que es una cruz que él entregó por sus victorias, agradecido a Santiago, y que las entregó en el monasterio de Santiago de Peñalba. Bermudo II, es decir, Bermudo II ya no solo es un personaje que ama Compostela, que engrandece a Compostela, sino que incluso es coronado rey en Compostela. ¿Veis cómo cada rey va aportando un grano de arena, algunos una tonelada de granos de arena, para apoyar el mundo jacobeo, el mundo santiagueño? A Bermudo le cayó la China, le cayó más que el grano de arena por Almanzor, que es el guerrero musulmán más brillante de toda la época en que España fue, buena parte de España quedó en manos musulmanas, y destrozó Santiago y destrozó prácticamente los reinos cristianos. Lo que era el reino de León posiblemente se redujo un 50% con Almanzor. Los reyes posteriores, Alfonso, el propio Bermudo III, bastante tuvieron que hacer para recuperar y empezar a trabajar para recuperar el brillante del reino. En el caso de Alfonso V, evidentemente, con los fueros fue un rey realmente importantísimo, y Bermudo III es un rey clave. Bermudo III ahí termina la dinastía asturleonesa, en parte, claro, porque Bermudo muere en Liceo, muere en Tamarón frente a las tropas de Navarra y las de Castilla, que se han aliado, y efectivamente la batalla, el propio rey de León atacó con una fuerza soberbia, y llegó, y las filas enemigas lo masacraron, ¿no? A partir de ahí, el conde de Castilla, que estaba casada con la hermana de Bermudo, con doña Sancha, será rey de León, con el nombre de Fernando I. Es un gran rey. León en ese momento es el reino más poderoso de España. No solo es el más poderoso, sino que además amplía su territorio, amplía, por ejemplo, buena parte de Portugal, y hace feudatarios a los reyes, a los reyezuelos taifas. Es un momento en el que el Reino de León tiene un poder militar soberbio y también un poder económico tremendo, porque está llegando el dinero de los reyes musulmanes, ¿no? Fernando I es un personaje de devoción santiagueña, es un hombre que además tiene una alianza estratégica con el Cluny. Yo digo Cluny, a veces la gente dice Cluny, pero me gusta emplear mucho el español, ¿no? Entonces,
por una especie de compromiso de europeización de la propia Iglesia y de la propia sociedad española. Hasta ese punto lo explicó el otro día muy bien Javier Callado. Tanto la conferencia primera como la segunda han sido muy lindas, ¿no? Y Javier Callado nos habló de la invasión de grandes abades, de grandes gentes del Cluny en monasterios, en abadías, en obispados, etcétera, etcétera. Bueno, él avanzó en esa. El Cluny es la orden más importante de su tiempo. Antes como lo dijo Javier Callado, antes los monasterios, cada uno era independiente, seguían la norma, la regla de San Torcuato o la de San Benito, pero no había, como dijéramos, un ejército de una congregación. El Cluny aglutinó en su momento más de 1000 monasterios europeos. Era una auténtica fuerza que además no obedecían, diríamos, a los reyes de cada territorio, directamente dependían del Papa. Y la organización del Cluny era absolutamente prismática, es decir, estaba arriba el centro que tenían en Borgoña y los otros los tenían distribuidos, pero con una obediencia a la central, ¿no? Bueno, Alfonso V sigue esa política. Fernando I ya fue en su tiempo el mayor contribuyente del Cluny. Alfonso VI incluso duplicó los pagos que hacía a esta organización, al Cluny, ¿no? Alfonso VI también es un gran impulsor de Santiago, porque fue el que comenzó. Vimos Alfonso II, la primera iglesia, en un lugar se edifica la segunda con Alfonso III, y Alfonso VI edifica la catedral gótica que tenemos en estos momentos. Un momento realmente de poderío del reino. Ahí hay un dibujito de cómo quedaría en origen la catedral románica, a la que luego se le puso todo ese barroco de Fernando Casas y Novoa, la cobertura barroca, ¿no? Ahí decíamos que es un momento de mirar a Europa, una relación cultural y religiosa creciente entre España, entre nuestro reino y Europa. Alfonso VI convoca a los concilios de Burgos y de León para ultimar la finalización de lo que es la liturgia hispana y sustituirla por la liturgia romana, ¿no? La relación con el Cluny favorece la difusión europea de la peregrinación, es decir, cuando hay esa relación tan intensa entre el Reino de León y esta orden, pues efectivamente por toda la orden se difunde lo que está ocurriendo en España, las cosas del territorio de León, de Castilla y de Galicia, ¿no? Ahí va junto a Bernardo de Sevilla, porque es uno de los que vino, que es crucial, uno de los representantes del Cluny, que fue el primado de España en Toledo, que fue precisamente una ayuda notable para doña Urraca, cuyo reinado se caracterizó muchas veces por su falta de apoyo en diversos estamentos. Esta iglesia tan espectacular es la iglesia más grande que hubo en Europa durante la Edad Media. Y es una iglesia en la que están también los dineros de León. Es la iglesia de la sede central del Cluny, que es auténticamente impresionante, con las capillas auxiliares, con las torres. Es un edificio auténticamente maravilloso, ¿no? Y a cuya construcción aportaron tanto Fernando I como su sucesor Alfonso VI. Ese es el plano que es brutal. Es decir, ese plano refleja primero 2 torres, luego una especie de atrio, de pórtico de tres naves, y luego un superedificio de 5 naves con 2 transeptos y cantidad de capillas auxiliares. Es decir, es un edificio auténticamente tremendo.
¿Qué ocurrió con ese edificio? Pues es la historia y es el paso del tiempo y es las guerras y todo eso. En la Revolución Francesa prácticamente se destruyó todo y ahora queda en esta una de las torres grandes, no la mayor, y poco más. Es decir, es un edificio que ha quedado absolutamente destrozado en gran parte, ¿no? Y entramos con Urraca. Urraca, que es la hija de Alfonso VI, la nieta de Fernando I, y en un momento en el que es de potencia del reino, y que es la primera reina en la historia de Europa. Entonces es sobrina de Hugo el Grande, nieta de Roberto I de Borgoña y del rey Roberto II de Francia. Es decir, vemos la ascendencia por parte hispana y vemos la ascendencia por parte de Borgoña y de Francia. En el caso de la ascendencia hispana tenemos que tener en cuenta que Fernando I es hijo de Sancho el Mayor, que es el mayor rey también que tuvo Navarra en la historia, ¿no? Es decir, por su sangre corre, por su cuerpo corre la sangre de muchas dinastías realmente importantes en la historia de Europa. Es además, está relacionada directamente con el Cluny, es sobrina de Hugo el Grande, uno de los grandes abades del Cluny, y realmente vemos que está ligada tanto a la Iglesia como a las coronas de buena parte de España y de la Galia. En determinado momento, en 1093, se casa con un noble borgoñón, Raimundo de Borgoña, y ella era casi una niña, y irá a Galicia como condesa. Raimundo de Borgoña y ella son los condes de Galicia. Tiene dos hijos, Sancha y Alfonso, el emperador Alfonso VII, y Raimundo de Borgoña es sobrino del Papa Calixto II, Raimundo de Borgoña, que fue papa hay 5 años, del 19 al 24, ¿no? Son los tiempos también en que hay un personaje muy controvertido que es Diego Gelmírez en el obispado de Santiago. Diego Gelmírez, que en algún momento crece en los brazos de los condes, porque Diego Gelmírez fue secretario de los condes de Galicia, es decir, secretario de Raimundo de Borgoña y de doña Urraca, ¿no? ¿Qué hizo Diego? Diego Gelmírez es un personaje sumamente ambicioso. ¿Y qué hizo en este momento que estaba con ese puesto importante entre los condes? Pues directamente cultivar la amistad de la gente del Cluny, cultivar la amistad del papado y cultivar la amistad de una serie de obispos de toda Europa. Bueno, muere el marido muy pronto y hereda el reino Urraca. En el final del reino del padre de Urraca, de Alfonso VI, en el final vienen los almorávides, un grupo bereber potentísimo y que en realidad ponen al reino de León en aprietos y hacen que el reino pierda bastante territorio. Incluso en una de las batallas que ganaron los almorávides, la batalla de Uclés, murió el hijo Sancho, que era hijo del rey, y por eso quedó Urraca como única sucesora del reino, y ahí que el rey le dije a ella: tu sucesora, y cásate, más o menos lo organizó ya, con Alfonso I de Aragón, que era un rey muy combativo y que efectivamente de un reino poderoso. Entonces, en principio, lo que era una idea fastuosa, es decir, unir los reinos de León y Castilla con el de Aragón,
daba la idea de un poder potentísimo que podía prácticamente dominar perfectamente el resto del territorio musulmán. Pero no funcionó porque hubo una oposición muy fuerte, un carácter. Alfonso era un personaje que tiene fama de haber sido misógino, maltratador y tremendamente rudo y conflictivo, ¿no? Lo que le interesaba era el reino y el título de emperador, y desde el primer momento las cosas fueron mal, ¿no? Fracasa la convivencia, se vuelve imposible la vida entre ambos, y lo que era una alianza se torna un enfrentamiento permanente que los propios papas, el propio papa en algún momento autorizó la ruptura del compromiso, diríamos, matrimonial entre ambos, ¿no? Es un tiempo muy duro para Urraca, porque Urraca, no olvidemos, es una mujer muy inusual en los tiempos medievales, una mujer muy diplomática, libre, guerrera y con mucha fuerza. Hay un libro de un amigo que también está aquí, que es José Pedro Pedreira, que seguro que muchos lo habéis leído y que lo tenemos ahí, José Pedro, y una y otra vez nos habla de su carácter de mujer, lo tiene muy bien conseguido, y nos habla también del carácter diplomático que tiene en sus actividades como reina, ¿no? Frente a la rudeza de Alfonso Batallador, ella era una mujer que trataba de conseguir las cosas mediante el diálogo, ¿no? Era una mujer que tenía muchos problemas también porque no era normal que el hombre dominase a la mujer, que la mujer estuviera al frente de las tropas, que la mujer, que los obispos tuvieran en el reino que dar cuentas a una mujer. Y realmente no se veía a la mujer como pues evidentemente como la vemos hoy. Alfonso X, que es un rey posterior, en determinado momento nos habla de los hechos, de las cosas y fechos mujeriles, ¿no? En un texto jurídico relativo a la capacidad de la mujer como testigo en los juicios. Y dice que la mujer que tiene capacidad para testificar en materia de fechos mujeriles, que los fechos mujeriles son nadar, tejer, atender en el parto, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, otras cosas no se le ven a la mujer. Entonces, hay muchos clérigos, muchos obispos que se oponen a que una mujer esté al frente del reino. Muchísimos nobles, 3/4 de lo mismo. Tener que darle cuentas a una mujer, eso les parecía una cosa absolutamente agobiante. Entonces, ya no digo nada si la mujer se separa y echa novio, como ocurrió en el caso de Urraca, que cuando se separa con Alfonso Batallador, pues tiene relaciones sentimentales y tiene incluso nuevos hijos, ¿no? Y aparte de este tema, hace días leyendo un texto de un cronicón del obispo Pelayo de Oviedo, que es el cronicón del Reino de León, y hablando en el cronicón del Reino de León habla de Alfonso VI y dice que fue el padre de Urraca y fue un hombre con 5 esposas, que bueno, se murieron de muertes diversas, ¿no? Pero, bueno, y 2 dignísimas concubinas, Evidentemente, cuando el rey tenía una compañera, por ahí era una dignísima concubina, cuando tenía la mujer era otra cosa. En algún momento Gelmírez llamó a Urraca hija de Babilonia. Hijo de Babilonia es, por así decirlo, es un insulto bíblico. Es decir, una hija de Babilonia es una persona corrupta, una persona pues, de mal vivir, ¿no? Bueno, quiero decir que es muy difícil para una mujer en aquellos tiempos de la Edad Media comportarse como se esperaba comportar un rey. Vamos a ver un poco de Diego Gelmírez, porque es importantísimo el Diego Gelmírez en este reinado.
Diego Gelmírez, por general, estuvo lejano a la reina e incluso en contra de la reina, ¿no? Es un clérigo ambicioso que dijimos estuvo al servicio de los condes, aprovechará muy bien los contactos con los obispos, con el Cluny, con el Papa Calixto II, y que en el 1100 ya fue nombrado obispo de Santiago. Obispo de Santiago que se aprovecharía de la debilidad de Urraca, de una debilidad motivada por problemas en la relación con el clero, con el alto clero, problemas en la relación con numerosos nobles, porque tenía los almorávides con todo su poderosísimo ejército por la parte sur del reino, porque una hermanastra a la que le habían dado el condado portucalense, es decir, la parte de Portugal, la parte norte de Portugal, que es Teresa, casada con otro noble de Borgoñón, con Enrique de Borgoña. Es decir, tiene tales problemas que de vez en cuando incluso el propio Gelmírez se los aumentará, porque manipuló al hijo de Urraca. Los hijos de los reyes en esta época se ponían en otro territorio, en Castilla o en Galicia, con algún conde que los ayudaba a que aprendieran el ejercicio de las armas, para que empezasen a instruirse en lo que es el comportamiento de un dirigente, ¿no? El hijo de Alfonso VI, que sería luego Alfonso VII, perdón, lo mandaron a Galicia y allí fue bastante manipulado por Urraca y por la nobleza, especialmente por Pedro Froilaz, que incitaron al muchacho a declararse rey independiente de León, ¿no? Bueno, pues hay evidentemente una deslealtad, hay deslealtad también en los comentarios de Gelmírez con el Cluny y con Roma. Es un problema permanente, es decir, Gelmírez es un personaje, para que lo entendáis mejor, aparte de ambicioso, es un personaje que no duda en manipular documentos ni en robar reliquias al obispado vecino, ¿no? En el calistino, la primera falsificación es el propio código calistino. El propio código calistino empieza con una carta del Papa Calixto en el que dice que dedica su texto, bueno, cuenta una historia de cómo ha hecho el código, y una historia realmente novelesca, de mucho valor como historia de ficción, ¿no? Y dedica el texto en ese comienzo al patriarca de Jerusalén y a Guillermo de Mesina y a Gelmírez, que son unos hombres extraordinarios. Es decir, en realidad es un texto elaborado en el escritorio de Santiago de Compostela por gente tanto hispana como gala, ¿no? Y efectivamente la superchería de esto se ve en que Calixto dedica el texto a Calixto II, dedica el texto a Gelmírez y al patriarca de Jerusalén, y curiosidad, cuando uno estudia la historia ve que el patriarca de Jerusalén en ese momento nunca pudo conocer Calixto, un patriarca de Jerusalén que se llamara Guillermo de Mesina, porque ese patriarca de Jerusalén, cuando fue nombrado, Calixto ya no existía. Es decir, documentalmente se ve la superchería en los primeros párrafos, ¿no? El calistino es bueno porque tiene determinados datos, pero es muy tendencioso. Hay otro tema, por ejemplo, referido a la propia reina. En determinado momento habla en el libro quinto, habla alaba a los que arreglaron los puentes y los caminos, entre ellos el maestro Pedro, que arregló el puente de Puerto Marín, que había sido destrozado por Urraca. Lo que no cuenta, es decir, esa versión, diríamos,
tendenciosa, es evidente porque fue Urraca efectivamente la que en la lucha con Alfonso, con su marido, tuvo que destruir el puente para evitar ser atacada por él, ¿no? Pero inmediatamente la propia Urraca reconstruyó el puente, un puente que fue reconstruido por Pedro Deustambén, que es justamente un maestro que estaba trabajando en San Isidoro. Pedro Deustambén no solo trabajó en el puente de Portomareón, también trabajó en el puente de Miles de la Polvorosa, que era el puente por el cual entraba la Vía de la Plata a Benavente. Es decir, son manipulaciones que cuando ves los textos los ves. Hay otra manipulación tremenda en cuanto al recorrido. El recorrido normal del Camino de Santiago en todo este tiempo, la entrada a España era básicamente por Bayona y sin embargo no lo cita. ¿Y por qué? Porque hay un obispo francés que se llama Pierre de Duc, que es un señor que vino de Conques y que es amigo de Gelmírez, y lo mete por la diócesis de Pamplona, porque Pierre de Duc es el obispo de Pamplona. Es decir, todas esas cosas, cuando conoces un poco la historia de lo que está ocurriendo en ese momento, te das cuenta de las tendenciosidades. Y hay una tendenciosidad que a mí realmente me humilla. En el otro libro que escribió su equipo de escribas, el de la historia compostelana. En la historia compostelana, que es un gran fondo de datos, pero hay evidentes manipulaciones propagandísticas y cosas que realmente de mucho rostro, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay lo que es el pío latrocinio. Gelmírez, en determinado momento, para engrandecer Compostela, va y roba a la diócesis de Braga, se lleva de Braga los cuerpos, las reliquias de los santos Pío, Fructuoso, Cucuface, Silvestre y Susana. Fue recibido como un rey, pero luego él, durante su estancia, fue coleccionando los cuerpos y se los llevó a Santiago de Compostela. La narración de esto en la historia compostelana es prácticamente para caerse el alma, porque lo acusa precisamente, dice, ¿por qué robo los cuerpos? Dice, por mandato de la divina providencia. Es fuerte. Es decir, en realidad son libros, tanto el uno como el otro, en los que se ven las tendenciosidades de una forma abrumadora, ¿no? Bueno, de todas formas, él hizo a Santiago arzobispado, y él fue arzobispo en el año 1120, un momento en el que estaba justamente Calixto II al frente del papado. Calixto II, con el que había tomado relación porque eran familiares del marido primero de Urraca. Bueno, y estamos terminando. Bueno, doña Urraca fue protectora del camino. En este caso, os pongo, el camino no solo de Santiago, es un camino en el entorno. Y hemos hablado de que hay arquitectos trabajando en San Isidoro, que esto es el Arca Santa de Oviedo. El Arca Santa de Oviedo, doña Urraca quiso ensalzarla, y lo que le dio es al arca, le encargó una cobertura de plata. La cobertura de plata que tiene la Arca Santa, que es este es un fragmento, es un mandato de doña Urraca. Apoya las obras de la catedral, que la encarga su padre y que ella sigue apoyándolas. Apoya el mantenimiento de los templos y caminos. Efectivamente, Pedro Deustambén, del que hemos hablado, estaba trabajando para arreglar Portomarín, donde además se hizo con Urraca un hospital de peregrinos. Y llevó hasta Compostela un regalo especial, una reliquia auténticamente novelesca. Esto es muy curioso. A otro amigo que hay aquí, periodista, un día le comenté esto y le dije, esto es una novela histórica preciosa.
comienza con Maurice Bourdain. Mauricio Burdino es un señor que estuvo en el Cluny, que fue enviado a Toledo, que de Toledo pasa como obispo a Coimbra y finalmente pasa a Braga. Maurice Bourdain en algún momento es apoyado por Enrique V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y hace un movimiento en Roma, entra en Roma en un momento de lucha entre el papado y el imperio, y se reúne con los cardenales que había allí y lo nombran papa. Duró poco, pero efectivamente Maurice Bourdain fue en algún momento el papa Gregorio VIII. Bueno, pues este señor en 1109 se marchó a Palestina. Se marchó a Palestina y estuvo en Jerusalén. En las afueras de Jerusalén encontró un templo dedicado a Santiago. Y no solo encontró un templo dedicado a Santiago, sino que además vio que allí tenían una reliquia que decían que era Santiago el Mayor, otro sitio donde estaba la reliquia. Entonces, él pensó, por lógica, dice, normalmente un peregrino cuando lo matan en un lugar y se hace un templo con las reliquias, pues es posible que la reliquia que tienen aquí en Jerusalén, donde se mató por la espada a Santiago Mayor, es posible que sea una reliquia verídica. Entonces robó la reliquia y fue descubierto. Tuvo un problema, pero logró traerse la reliquia a España, a Hispania, vamos a decirle, que engloba todos los reinos hispanos, ¿no? Había un momento de conflicto permanente en el reino, y él se deshace de la reliquia, la deja en el monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes. Lo deja en el monasterio de San Zoilo. Esa cabeza que trae de Santiago, se entera Urraca de que está allí, la recoge, se la lleva a San Isidoro, la tiene en San Isidoro, y en la primera ocasión en la que viaja a Santiago de Compostela lleva la reliquia, cabildo encantado de tener la reliquia, y de repente caen en la cuenta, dice, es decir, si esta es la cabeza de Santiago el Mayor, ¿qué es lo que tenemos aquí? Entonces se les forma un dilema notabilísimo, y entonces acuerdan, porque esto, lo mismo que Teodomiro acordó que los restos eran de Santiago el Mayor, en este caso acordaron que esa cabeza era la de Santiago el Menor. Entonces, por eso, en la sala de las reliquias de la Catedral de Compostela, es una sala magnífica, podéis ver que allí está el relicario, no sé de quién será el que está en la cabeza, pero allí está el relicario centrado en el medio, muy destacado, y ahí hay además otro detalle muy bonito como leoneses, que os cuento, y es esa gargantilla que tiene, es que hace este relicario con una gargantilla de oro preciosa. Pues esa gargantilla es la que Don Suero de Quiñones, cuando termina sus peleas en el Hospital de Orrio y después de los combates, Don Suero de Quiñones peregrina a Compostela y lleva una joya que entrega a la catedral, y era una joya evidentemente bonita, parece que es de factura dada, ¿no? Y que en estos momentos luce el relicario de alguien que está dentro, que pudiera ser alguno de los Santiagos. Esa es la historia. Por cierto, al principio os mostré una imagen en la que aparece Santiago siendo decapitado, que os dije que era un cuadro de un pintor el cuadro es. En ese momento dije, acordaros de este cuadro porque está siendo decapitado por lo que es una espada corta. Los centuriones romanos, cuando veis que aparecen,
Normalmente no lleva una espada como la que llevan los guerreros de la Edad Media. Una espada es poco más que un puñal, ¿no? Esa es la espada corta. La espada corta, que es muy popular también entre los guerreros de iberos, cuando los guerreros iberos también utilizaban la espada corta. Bueno, si le cortan la cabeza con una espada, la espada es grande y el golpe de la espada te puede cortar perfectamente la cabeza. Si le cortan la cabeza con una espada corta, como se dice en los textos de su tiempo, en el texto de la historia de la Iglesia, no se puede cortar la cabeza de un golpe. Es decir, la espada corta, el golpe, hacerlo con un cuchillo, coger y darle a la cabeza de un animal y tratarla de cortarla. No lo vais a conseguir. Entonces, se hizo un análisis antropológico forense de esa cabeza, y en el análisis antropológico forense se dice que para cortar esa cabeza necesitaron 4 o 5 golpes de la herramienta con la que se cortó. Quiere decir esto, un analista forense te explica rápidamente que esa cabeza fue cortada con espada corta. Esto sirve también para seguir la polémica para la novela que quiero que escriba mi amigo que tengo aquí, al que se lo recomendé. Y termino y ya. Esta mujer, Urraca, morirá en el año 1126, es el fin del reinado. La tumba está en el Panteón Real Leonés. Tras ella accede el poder a Alfonso VII. Alfonso VII será coronado en la Catedral de León como emperador, con gente de Borgoña, gente de los reinos del sur de Francia, de los condes de Toulouse, con gente de Cataluña, de Aragón, es decir, con gente de multitud de reinos, y coronado también como emperador, evidentemente, ¿no? Tanto Alfonso VII como Alfonso VI, como todos estos reinos, estos reyes fueron esenciales en la grandeza de Compostela. Incluso también vinieron detrás de ellos otros reyes fundamentales, que son Fernando II y Alfonso IX, esenciales, capaces de crear la edad de oro del Camino de Santiago. Cuando en el siglo siguiente encontramos ya a un Camino de Santiago en su momento de máximo esplendor y famoso en todo el mundo. A Santiago vendrán en ese momento ya gentes, pues desde Groenlandia tenemos constancia de que vino gente a Santiago, y cuando Rubrukis, Guillermo Rubrukis fue hasta Karakorum, el centro del mundo del Gran Khan, es decir, en Mongolia. Cuando llega a Karakorum se encontrará, en ese mismo siglo XIII, se encontrará con un clérigo nestoriano que le pide información para llegar a Santiago de Compostela. Es decir, gente que habla de Santiago en Mongolia, gente que conoce o que viaja a Santiago desde Groenlandia. Quiero decir que efectivamente los reyes leoneses fueron capaces de garantizar que el Camino de Santiago sería una historia de éxito durante toda la Edad Media y en los años sucesivos. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias y perdonad porque creo que me he pasado de la hora. Bueno, si hay alguna pregunta, pues podemos hacer un diálogo cortito, que no hacemos mucho porque pienso que ya es una hora avanzada. Veo que lo he todo absolutamente claro. Muchas gracias.